porque ya está listo el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, promiscuo o mujeriego. Bueno, este era todo. Este era un hombre mujeriego. Bueno, los Borbones siempre fueron así. Los Borbones, pero este sí es un Borbón típico y tópico. Oiga, un día como hoy, como usted señaló, se ocurrió el asesinato de John C. Gerald Kennedy. Aquel 22 de noviembre de 1963, yo estaba en una clase de física con la doctora André cuando se interrumpió y todo el mundo gritaba, mataron a Kennedy. Parece que Puerto Rico, durante ese periodo, con Muñoz Marín en la gobernación, estaba muy ligado. Había una relación muy estrecha entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Hombre. No solamente por el estatus colonial de la isla, sino había una relación muy estrecha y diría yo muy amigable. Y en ese periodo comenzaron a circular inmediatamente los rumores de quién había asesinado. Y todo indicaba hacia Fidel Castro. La noche del día siguiente, Fidel Castro está dando un discurso diciendo que él no ha ordenado ningún asesinato y dice Fidel Castro, pongan la atención a Jack Ruby. En ese momento, a Oswald, porque lo van a asesinar. En ese momento, Jack Ruby está asesinando a Oswald. Lo interesante de esto es que Regis Debray, el periodista francés, estaba con Fidel Castro cuando recibe Fidel la noticia de que asesinaron a Kennedy. Y es uno de los que siempre abogó por eso, que la conexión cubana es difícil de comprobar. Bien. Eso es parte de la historia y que hay que tenerla en relación. Pero hay una cosa de última hora que está ocurriendo en este momento. El Tribunal de La Haya acaba de dictar sentencia sobre uno de los casos emblemáticos de genocidio contra el general serbio-bosnio Ratko Mladic, responsable de la masacre de más de 100.000 musulmanes y bosnios y del desplazamiento de más de 2.1 millones. El tribunal dictó sentencia y lo condena a cadena perpetua por estos asesinatos. Le condena por 2 cargos de genocidio y 7 cargos de lesiones contra la humanidad. Mire usted la clase de individuo que es este. Pero en medio del juicio esta mañana, esta mañana de nosotros es la tarde de allá, este señor le subió la presión y sus abogados piden un alto y que se suspenda la audiencia. El juez no se lo concede, lo manda a video y piden los abogados que se suspenda la lectura de los cargos, el antecedente de los cargos. Y los jueces dijeron que no. Haciendo lo mismo que se hizo en aquellos juicios famosos de Nuremberg. ¿Te recuerdas aquellos juicios famosos? Bueno, se leyó las atrocidades que se cometieron y cómo asesinaban a musulmanes que les obligaban a rezar el Corán antes de matarlo. Antes de matarlo y primero mataban a sus hijos. ¿Qué clase de...? Era un exterminio. Bueno, hay un antecedente en Nuremberg, sobre todo cuando asesinan a los Sonderkommando, que al jefe de los Sonderkommando le dicen, es que hay que exculparlo porque tiene Parkinson. El fiscal dice, todavía respira. Dice, sí, bueno, si todavía respira lo podemos matar, así que sigue el juicio. Bien. Se pronuncia Mladic, el nombre de este caballero. Mladic. Mladic. Para hacerlo más panameño. Mladic. Bien. Esta guerra ocurre entre 1992 y 95 y quiero destacar una cosa importante de esta salvaje guerra. Esto está ocurriendo en la antigua Yugoslavia, bajo la dirección de Tito, que murió en el 80, estaba formada por 6 repúblicas. A la muerte de Tito se forma el desmadre allí, pero la cobertura más importante de esta guerra, que iba a pasar desapercibida, estuvo bajo la responsabilidad y casi como una especie de decisión personal de esa gran periodista Cristiana Manpour. Ella fue la que más cobertura le dio a las atrocidades y la que puso de relieve nuevamente este tema en el escenario mundial. De manera que... Bueno, no olvidemos que ella es musulmana. Ella es iraní. Y con un inglés... Es que se educó en Londres. Exquisito. Bueno. En Irán, gran parte de la intelectualidad está formada en Londres. Parece que el Shah de Persia era proclive a tener gente de talento.
¿Por qué era importante? ¿Te recuerdas que cuando nosotros queremos decir que alguien está perdido, qué decimos? Está en Bosnia. En Bosnia. Bueno, en Bosnia se dio uno de los grandes masacres de la humanidad. Hoy se pronuncia el Tribunal de la Haya condenando a lo menos que podía ser a muerte. Y entonces este general ahora fue de presión alta, ¿eh? Y querían suspender el juicio. Bueno, algunas cosas estaban pasando en el mundo ayer y Guillermo le dio algún adelanto. Yo lo quiero poner ahora desde otro punto de vista. Ayer se dio una reunión entre el señor Putin y el señor Assad de Siria, el presidente de Siria y el presidente de Rusia. Otro educado en Londres, por cierto. Exactamente. Además, él es ingeniero. Un oftalmólogo. Oftalmólogo, fíjese. Otro formado en Londres. Y es que estas colonias estuvieron bajo, esta área estuvo bajo el dominio inglés. Por eso la gran influencia inglesa en esa área. De esa reunión hacen un balance y llegan a la conclusión de que desde el punto de vista militar la guerra está a punto de terminar. El 98% del territorio sirio está bajo el control del ejército del gobierno de Assad. Yeah. Con la colaboración directa de Rusia, con la participación de Irán y la participación de Turquía. Liquidaron al Estado Islámico que había proclamado el califato, el gobierno de todos los musulmanes, y había hecho de Siria su control, impulsado por el apoyo de los Estados Unidos, de Arabia Saudita, con la intención de tumbar a Assad. Montan toda esta guerra que ha sido desastrosa para Siria. La destrucción material y humana. Y gran parte de la oleada de migratoria que se está dando se da por esta brutal guerra que ya entra a su fase final. Pero lo importante de esto no es eso, esa reunión ya, sino que se produce una serie de llamadas en el día de ayer en donde el artista principal de esas llamadas es Vladimir Putin. Y eso tenía una intención. Fíjese, como le señalaba Guillermo, con mucha precisión, el presidente ruso se pone en contacto con el presidente norteamericano. La versión norteamericana y rusa coinciden ambos con respecto a Siria. En lo demás no hay coincidencia. Con respecto a Siria, Trump, porque la Casa Blanca ya hizo también una explicación sobre esto, y Rusia también, coinciden en que el problema de Siria no se debe resolver militarmente, pero ya se resolvió. Yeah. Se debe resolver políticamente. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ser resueltas para la unidad de Siria. Y que Estados Unidos va a cooperar en eso, igual que Rusia. En términos de Ucrania, no hay coincidencia, porque Estados Unidos tiene una posición, Rusia tiene otra. Vladimir Putin lo manda y se lo refiere a los acuerdos de Crimea para mantener el control que Rusia tiene sobre esa área de importancia geopolítica y territorial para ellos. Y con respecto a Corea del Norte, insisten los rusos en una negociación. No conocemos la parte norteamericana qué piensa de esto. Sin embargo, el tuit del presidente Trump dice que fue muy buena la comunicación. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos. Porque lo que es bueno para el señor Trump no necesariamente es bueno ni siquiera para sus militares. No es bueno para la humanidad generalmente. Pero yo no sé qué quiere decir ahí, porque él siempre dice muy bueno. No sé, pero él lo calificó de excelente, una larga conversación. Pero esa gira, esa visita telefónica no duró, no fue solamente con él. Fíjese a quién habló. Habló con el rey de Arabia Saudita para comunicarle esto. Y fundamentalmente había una estrategia política detrás de eso. Decirle al rey, así como pacificamos a Siria, no vamos a permitir guerra en Irán. Ese es el poder que Putin está agarrando en esa área. Porque Arabia Saudita, en su intento de dividir a los países que ellos llaman sus enemigos, lo que hizo con Qatar fracasó, lo hizo con Siria fracasó, lo que intentó hacer con Irán fracasó, y su controversia con Turquía ha hecho a Turquía más aliada de Putin. Para que vea cómo se está recomponiendo ese mundo. No solamente habló con él, el rey de Arabia Saudita, sino que habla con el presidente de Egipto, quien es el que ha jugó un papel preponderante en la estabilidad militar de la región. Ahora esa estabilidad militar la está haciendo Rusia, directamente. ¿Y por qué? Porque Rusia había sido víctima del terrorismo islámico radical. ¿Se recuerdan las cantidades de asesinatos que se han dado en Rusia? En escuelas, asesinatos. O sea, Rusia siente este problema como directamente, como lo ha sentido Europa, Estados Unidos también.
Y no termina la llamada allí. Habla con Netanyahu y le explica lo que ha pasado. De manera que los mensajes están puestos y ahora viene una fase con respecto a Siria. Eso está ocurriendo en un mundo, en el momento que en los Estados Unidos, fíjese lo que le dije ayer, un general cuestionando que él no haría uso de bombas nucleares si él considera que el llamado es ilegal. Desde cuando acá los generales deciden la legalidad. Pero bueno, ayer un grupo importante de miembros del Departamento de Estado de los Estados Unidos le levanta una protesta al secretario de Estado Tillerson porque en el informe que envía sobre los países que usan niños para la guerra excluye a varios países que ahora quiere él tener acuerdos comerciales. El señor Tillerson ahora está acosado entre los medios de comunicación que dice que el Departamento de Estado es un caos y sus propios empleados. ¿Usted había visto eso en los Estados Unidos alguna vez, Fernando? Yo nunca había visto eso. Eso es como un sindicato ahora, ¿no? Sí. Mire el nivel de cierto nivel de anarquía. Recuerde también que hay elecciones en Honduras este domingo. Le vamos a dar los resultados. Eso es un desastre en Honduras. Siempre. No hay perspectiva de salida. Las propuestas que están no están para solucionar absolutamente nada. El que gane va a quedar más de lo mismo. Ahí no hay solución. Ese es un estado fallido. En el mejor sentido de la palabra. Sí, fallido. Ahí lo que se necesita es un revolcón en Llano Piedra. Y renunció Robert Mugabe, ¿sí o no? Se va a Mugabe, se destruye el aparato represivo porque Mugabe es un hombre de 93 años, enfermo. Más palabras para que para la guitarra. Su esposa controlaba eso, pero ¿quién controlaba a la esposa? O sea, todavía no se sabe qué va a pasar con la salida política de ese importante país que jugó un papel fundamental en la lucha contra el colonialismo. Y Mugabe, de luchador por la libertad, se convirtió en dictador absoluto. Él es responsable de genocidios sumamente graves. Recuerda que este hombre fue el que quisieron poner como delegado en la OMS. En la OMS. Imagínate, fue donde iba el mundo. Esto es lo que está pasando en el mundo al regreso. Le hablo un poco de lo que está pasando en Panamá. Le voy a tocar unos números de las encuestas para ponerle en perspectiva lo que ayer le decía y cómo esto afecta, cómo se refleja en cierta medida. La encuesta no es nuestra, lo nuestro es el análisis. Exacto. Así es, Lupe, porque comentarios nacionales. Ayer se publicó la encuesta de Dichter Agneira sobre la evaluación al gobierno de Juan Carlos Varela, ahora que se hace bimestral. Don José, tiene usted la palabra. Oiga, estimado televidente Fernando, dice titular de la prensa que a ella le gusta a los hombres mayores, ¿no? Pero Sandoval tiene una pieza última que sacó que dice que a ella le gustan los hombres viejos, se lo pone más duro. Entonces un día yo le pregunté a Sandra, oye Sandra, ¿tú por qué le das tan duro a los hombres? Y con esa gracia típica de Monagrillo me dice, hombre blando, hombre, a mí no me gusta darle duro, yo le quiero dar gelatina a los hombres. Bueno, esa pieza está pegada en la música típica de los hombres viejos. Yo no sé si, pero Lupe nos dijo... No. Bueno, Lupe no... De todas maneras, usted disfrute la vida. Mire, los números que le voy a presentar no son nuestros. Estos números son producto de estudios que hace la empresa Dichter Agneira para una televisora nacional, TVN, y para otros medios de comunicación. Omega Estéreo y Capital Financiero. Lo que sí es nuestro es el análisis que le voy a presentar. Esta encuesta se tomó el fin de semana, sábado, y ella revela todos los acontecimientos que se han dado. Recuerde que los números de una encuesta no hablan por sí solos. Ustedes tienen que entenderlo en el contexto en que esos números se están dando. Recuerde que una de las cosas que ha privado durante casi 4 años en la administración Varela ha sido lo que él llama la lucha por la transparencia y que su gobierno sí es transparente y que la lucha contra la corrupción y que él ha recuperado no sé cuántos millones para... Esa es su teoría política. ¿Cómo se expresó eso durante los últimos días? Bueno, con las revelaciones que se han hecho sobre el caso Lazo, sobre todo el caso Odebrecht, hay una nueva contradicción entre lo que se plantea y lo que se ve. Y recuerde que siempre una acción vale más que una declaración. Cuando usted mira al electorado y esta encuesta, encuentra que el 85% de los panameños piensa que la gestión del presidente Varela no es transparente. El 85%. Solamente 11% del electorado considera que la gestión del presidente Varela es transparente. Eso para comenzar ahí.
Ahí le estaban los números de toda la historia. Déjenmelo un momentito. Ahí está. Esa ecuación que ustedes ven ahí, que es Y igual a menos 1.2x por más 78.11. Esa línea recta que usted ve, la línea de regresión, y la gente me pregunta, varias cosas me preguntan la gente, ¿por qué aquí la encuesta se ve tan dispareja y no se ve en la televisión donde la presentan los dueños de esta encuesta? Es porque esto sí está a escala. Esto está a escala y como consecuencia se notan las irregularidades. La línea recta esa, que es la línea de regresión, indica la tendencia. No se puede pensar y esa serie es la serie de medición total que ha hecho Dijkstra and Nair. Fíjense que la tendencia en esta ecuación, el número menos 1.2 es la cifra que indica la caída de la línea, la inclinación, o lo que se conoce en inglés como el slope de la curva, o la inclinación de la curva. En este caso, en el presidente Varela, en esa serie histórica, yo puedo asegurar con certeza estadística que de continuar en el mismo camino seguirá con esa línea de tendencia negativa. Ahí está ese ciclo, porque la principal variable, que es su lucha por la transparencia, el 85% de los panameños no la creen. No la creen. Entonces, se puede seguir en la misma, pero va a obtener más de lo mismo. Si usted una estrategia le está llevando a conseguir una cosa y usted la deja, no va a esperar cambios. Compárele ahora con esta otra línea que le voy a mostrar de otro miembro del gobierno, de la administración. Póngame la otra curva. Esta es la medición del alcalde de Panamá, José Blandón Figueroa. Observe que en este caso el slope de la curva es ascendente con una tendencia al alza de 0.69 en la Y. ¿Y qué es lo que indica la línea? Lo que la línea está indicando es la distancia más corta entre la distancia más corta del cuadrado de la diferencia de cada una de las muestras con respecto a la media aritmética. Eso es lo que es esa línea. Nadie que le diga con dos mediciones hay una tendencia. No, una tendencia solo se puede medir si usted hace una línea de regresión o hace una línea de correlación. Punto. Esto es matemático. O sea, aquí usted ve, por ejemplo, en el caso del alcalde, que la tendencia de él es el ascenso. Ahora miremos entonces cómo se explican estas cosas. En el caso de la presidencia, el lenguaje del presidente siempre ha sido dirigido a su transparencia, a la recuperación, y olvida el mensaje más importante del elector. Y ha habido una confrontación permanente en las fuerzas internas bajo la dirección del presidente Varela. Cuando usted va a la alcaldía, es otra cosa lo que está pasando en el manejo político. Hay tanto los partidos que se mueven en la alcaldía, que forman el consejo municipal, que son el con que se gobierna, trabajan armónicamente con sus diferencias políticas. Pero el centro de la alcaldía está moviéndose hacia lo que está realizándose. Y como la alcaldía se está haciendo parte de una gran transformación de la ciudad, la intervención más drástica en la ciudad desde la época de Belisario Porras, para que vea la historia de lo que está ocurriendo. Entonces, estos son los resultados. Y apenas comienzan a conocerse las obras físicamente, a terminarse alguna de esas obras. ¿Qué le quiero plantear con esto? Cuando usted va a esta misma encuesta y le pregunta al elector, ¿cuál cree usted que es su principal problema? El principal problema de la gente es la seguridad. Y el siguiente es el empleo. Y subió la corrupción a tercer lugar, que estaba en quinto, en esta, por el bombardeo mediático del caso Odebrecht y los demás casos. Que incluso la misma encuesta demuestra que el caso Odebrecht mejoró en forma estadísticamente significativa la imagen de la Procuradora General de la Nación, pero desmejoró en proporciones estadísticas el resto de la justicia. Entonces, la corrupción, que es un tema importante, no es el tema que preocupa al elector para la subsistencia diaria. Entonces, esta realidad lo que plantea es que lo siguiente, fíjese, cuando usted habla del índice de gestión del gobierno del presidente Varela, la cosa es peor. Porque el índice de gestión del gobierno del presidente Varela es de menos 18%. Es decir, 39% piensa que el gobierno es positivo, mientras el 57% piensa que es negativo. Los números del presidente Varela de esta medición del último bimestre mejoraron importantemente.
mejoraron a 7 puntos, pasaron de 36 a 43. Pero son casi 20 puntos menos, son 20 puntos menos que el alcalde, por ejemplo, que son las dos figuras electorales más importantes de este sistema político nuestro. ¿Qué le quiero plantear con todo esto? Que cuando usted quiere hablarle al elector, yo le hablaba a usted del mapa electoral, si usted habla de corrupción, lo va a escuchar un sector muy pequeño de la población. Si usted habla de seguridad, si usted habla de empleo, de salarios, de mejorar la calidad de vida, del problema de transporte, del problema del futuro, de incorporar a la juventud, del papel de la mujer, de esas cosas que yo le hablaba ayer, entonces usted está en sintonía con el elector. Y lo que está ocurriendo en nuestro país es que el espectro político nuestro no le está hablando al mapa electoral, pero tiene un problema más grave, que es que el factor subjetivo, Fernando, que es lo que determina al final su nivel de decisión con respecto a una persona, es si usted le cree o no le cree. Normalmente el elector, o cualquier persona, tiene una tendencia a creer en la persona que habla con sinceridad y que no tiene que ocultar sus defectos, porque al final todos sabemos, todos los seres humanos, tenemos imperfecciones. Bueno. Aquel que se crea puro y se quiera presentar como puro, nadie le cree. Entonces, el lenguaje electoral de los políticos hablando de corrupción, de los empresarios hablando de corrupción, es un lenguaje que ya no produce ningún efecto, nada más que negativo. A lo largo de las mediciones que hemos hecho al presidente Varela, y no tengo la menor duda que los asesores del presidente Varela han tenido que decir lo mismo, el discurso de transparencia no se lo compra el electorado panameño. Punto. No, ya no se lo compró. No, en 3 años está diciendo lo mismo. Y eso no va para ningún lado. Lo que el electorado panameño está esperando es que le digamos cómo salimos de esto. ¿Qué es esto? Bueno, ¿dónde estamos? Y no quiere decir que el panameño piensa que el país está todo mal, no. Lo que quiere decir es que el panameño no se ve reflejado en el sistema político, ni en las preocupaciones de los dirigentes políticos que se pasan en la descalificación permanente. La propia encuesta revela, ¿sí?, que no va a ser la corrupción el tema porque nadie va a ser electo. No. La gente va a ser electa por el nivel de credibilidad y 2, por el concepto que tenga del futuro del país. Punto. Todas las elecciones del mundo son con respecto al futuro. Si usted cree hoy que usted está mejor hace que 5 años, usted va a votar oposición. Bueno, gobierno. Si usted cree que está peor, va a hacer oposición. Y si usted cree que ninguna de las dos, entonces usted va a votar por la figura. Ante el desgaste de los partidos, y aquí nuestra amiga Guadalupe Castillero presentó una tesis de graduación que yo se las recomiendo que la lean. Ella la puso en Facebook. No, ya está en YouTube. Está en YouTube. En la que ella habla con mucha claridad, y fue sustentada en España, ella habla con mucha claridad de la teoría que ella tiene sobre la base de que las personalidades van a jugar un papel más importante que los partidos. Y eso está ocurriendo, por ejemplo, en Chile. Observe que en la elección chilena, los 3 principales candidatos, el señor Piñera, ¿de dónde viene? Él no viene de un partido. Era un millonario que vendió todas sus empresas y es millonario, pero no es de ningún partido, ni tiene afinidad con nada de eso. Alejandro, del candidato del Partido Socialista, es periodista. Es periodista y es un outsider, es de afuera. No pertenece a esa estructura política. Y la señora Sánchez, que quedó de tercera con la tercera fuerza, el Frente Amplio, es también una periodista. Y este problema de los periodistas, ¿a qué se debe? Que en un proceso de falta de credibilidad frente a la estructura política, es los medios de comunicación los que tienen mayor credibilidad. Y es por eso que los políticos le tienen tanto miedo a los medios de comunicación. Entonces, porque el poder se ve retado a través de los medios. Si nosotros no lo decimos, lo van a decir otros.
Entonces, cuando usted entienda esto y mira los números, por eso le digo que siempre que usted mire una encuesta, y voy a terminar con esto. Nosotros en nuestra legislación electoral de cara al proceso del 2019 hemos cometido la torpeza, porque eso no nada más se puede llamar que torpeza. Porque hay gente que cree que las encuestas definen cómo usted vota. No, ninguna encuesta, ni aquí ni en ningún lado del mundo define cómo uno vota. Lo único que define es aquellos empresarios que están acostumbrados a poner plata para tener influencia, deciden a quién le dan más dinero. Entonces, el elector vota como le da la gana. Nosotros tenemos una limitación que no se pueden publicar encuestas después del 20 días antes de las elecciones. ¿Qué encuesta va a acertar qué cosa? Bien haría las encuestas. Ya las encuestas no tienen el nivel de confiabilidad que tienen en la población. En Chile quedaron desastrosas. En la elección pasada en Panamá, todas las encuestas fallaron. ¿Por qué? Porque ante el cinismo creciente de la dirección política, el pueblo le responde con el mismo cinismo. No, el mismo cinismo. Le dice mentiras. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en que las encuestas ya no están expresando. Sí seguirán siendo un instrumento de análisis, pero ya no tendrán el peso, porque han venido fracasando a lo largo de los últimos años por la magnitud de los eventos políticos sísmicos que se están dando en nuestro país. Está en lo que yo denomino un evento político sísmico permanente, cuyo daño estructural no lo sabemos todavía.